Los malos cuidadores. El profesor Ciro les habló a sus alumnos sobre la responsabilidad. Responsabilidad se deriva de la palabra responder. Eso significa que ser responsable es esforzarse para responder en forma adecuada a lo que recibimos de los demás. Por lo tanto, no se trata de cualquier respuesta, sino de la adecuada o proporcionada al bien que recibimos. ¿Podría darnos un ejemplo? Imagina que tu papá te compra un pantalón para la escuela y tú puedes elegir qué hacer con él. O utilizarlo solo como uniforme y al llegar a casa cambiarte de ropa para cuidarlo, o usarlo también para jugar arrastrándote con él y rompiéndolo al trepar árboles. ¿Cuál crees que sería la respuesta adecuada al esfuerzo que hizo tu papá para comprártelo? El niño contestó rápidamente. Lo mejor sería cuidarlo para conservarlo en buen estado. Mi papá trabaja mucho para comprarme la ropa y no sería justo que le respondiera con ingratitud. El profesor continuó con la lección. Ahora les contaré una historia y ustedes me dirán si ven responsabilidad o irresponsabilidad. Los alumnos se entusiasmaron y el profesor comenzó la historia. Un hombre bueno poseía grandes campos y decidió cultivar un viñedo. El maestro interrumpió para aclarar que la vid es una plantita de donde salen las uvas y un viñedo o viña es el terreno donde se siembran y cultivan muchas de ellas. Luego continuó. Aquel hombre cuidaba con mucho cariño su viña. En cierta ocasión vio a unos agricultores sin trabajo y decidió ayudarles contratándolos para que cuidaran su viñedo. Para facilitar su trabajo, cavó un gran pozo, construyó una gran barda y levantó una enorme torre. Así no faltaría agua y podrían proteger y vigilar muy bien la viña. Los niños comprendieron que el dueño era bondadoso porque había ayudado a quienes no tenían empleo. Les había facilitado todo y además había confiado totalmente en ellos, su amada viña, antes de irse a su casa. El profesor continuó con la historia. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el buen hombre mandó pedir sus frutos, pero los agricultores maltrataron a sus enviados e incluso mataron a uno. El maestro se detuvo y preguntó: ¿Cómo fue la actitud de los trabajadores? ¿Responsable o irresponsable? Los niños gritaron a coro: ¡Irresponsable! Luego él continuó. Muy bien contestado. Los cuidadores tenían la responsabilidad de dar los frutos al dueño, pero no lo hicieron. El buen hombre pensó que quizás habían confundido a sus enviados con ladrones y por ello los habían maltratado. Entonces decidió enviar a su hijo para que él recibiera los frutos. Lamentablemente, cuando los agricultores lo vieron, pensaron que si lo mataban, se podrían quedar con la viña. Y así lo hicieron. El profesor volvió a preguntar: ¿Eso fue responsabilidad o irresponsabilidad? Los niños gritaron: ¡Irresponsabilidad! Exacto. Ellos habían recibido trabajo y buen trato de su dueño, y sin embargo le respondieron muy mal. Un niño le preguntó al maestro dónde había encontrado esa historia, y él le reveló: Es una parábola del Evangelio. Explica que Dios puso al pueblo de Israel bajo el cuidado de sus líderes para que le hicieran dar frutos, pero algunos, sintiéndose los dueños, no aceptaron entregar cuentas. Entonces, Dios decidió enviar a los profetas, pero los líderes los mataron también. Finalmente, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que recibiera en su nombre los frutos prometidos. Sin embargo, los líderes desconocieron su autoridad y lo asesinaron en la cruz. Como consecuencia, Dios les quitó la autoridad y se la entregó plenamente a su Hijo resucitado. Por eso, Cristo es el verdadero cuidador de su viña, que es la Iglesia. Uno de los niños concluyó: El pueblo de Israel y la Iglesia son la viña de Dios en la que Cristo siempre es un gran responsable. Él nos enseña a responder adecuadamente al amor y eso se llama responsabilidad. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca,
Cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos.